Saludamos a la abogada Andrea Moya. Ella es experta en Derecho Tributario. Labora en la Universidad Católica en Quito, se pertenece al estudio profesional Corral Rosales. Abogada Moya, se inicia ya en muy pocos días el año 2022 y entran en vigencia la gran mayoría de medidas tomadas por la reforma tributaria del presidente Lasso. ¿Cómo tienen que asumir esto? ¿Cómo tienen que prepararse tanto las personas naturales y jurídicas para este nuevo periodo 2022? Sí, como usted menciona, es muy importante que tanto personas naturales como sociedades entiendan el alcance de la reforma tributaria que en temas de IVA e ICE rige desde diciembre, pero que en temas de impuesto a la renta rige desde 2022. Con respecto a personas naturales, el cambio más importante es el cálculo del impuesto a la renta. Al eliminarse la capacidad de las personas naturales de deducir de su base imponible los gastos personales, deben tener en cuenta que su impuesto a la renta va a incrementar. Y va a incrementar también la retención que sufren mes a mes por parte de sus empleadores. Con lo cual, desde enero o desde febrero ya van a haber incrementado en el valor del impuesto a la renta que retienen sus empleadores esta retención. Entonces, ese es el primer punto a tomar en cuenta. Y segundo, Ujú. para el caso de personas naturales, también el impuesto al patrimonio. Aquellas Vayamos entregando un poquito de detalles en cuanto a estas retenciones que tendrán que realizarse y otros ser objeto de estas retenciones. ¿De qué cambios estamos hablando? Perfecto. De forma general, los empleadores están obligados a retener a sus empleados el impuesto a la renta que se calcula deberán pagar al final del año, con lo cual les van reteniendo mes a mes el valor correspondiente. Ahora, como incrementa el impuesto a la renta derivado de que ya no se pueden tomar deducciones de gastos personales, esta retención mensual también va a incrementar, con lo cual es importante que tanto empleadores como empleados tengan esto en cuenta. ¿Qué tan impactante es esto de que ya no se puede disminuir los deducibles? Va a depender del ingreso de la persona. Es decir, una persona que gana el salario básico, ¿no es cierto?, no estaba obligada a pagar impuesto a la renta y hoy no va a estar obligada a pagar impuesto a la renta, con lo cual no hay afectación. Una persona que ganaba entre 2,000, 3,000, 4,000 dólares, el incremento en el impuesto a la renta es considerable. Con lo cual, ese número de empleados o personas naturales van a ser las más afectadas. Y aquellas personas que ya ganaban más de 100,000 dólares al año o 80,000 dólares al año, si bien van a tener una afectación, va a ser menos grave que para las de 2,000 a 4,000 porque la eliminación de los gastos personales no va a ser tan grave para ellos como para las personas de ingresos medios. Ujú. Aquellos que se encuentren cerca de ese límite de los $2,000. Correcto. Entre los 2,000 y 4,000 son las personas que más se van a ver afectadas. Ujú. ¿Qué otros efectos ve usted como importantes, impactantes para la clase media o aquellos que se encuentran en esta línea de frontera entre quienes empiezan a pagar y aquellos que no lo hacen? Ese es el punto más importante. Es decir, el punto más importante es los cambios con respecto a gastos deducibles y en la tabla de tarifas de impuesto a la renta. Eso va a ser lo que más les afecte a clase media. Ahora, eso tal vez podrá irse equiparando con reducciones en IVA en ciertos productos, ICE en ciertos productos, por ejemplo, la eliminación del ICE en los vehículos híbridos puede ser algo que reduzca el gasto tributario de una persona, ¿no es cierto? Si elige comprar un auto híbrido en lugar de uno normal. Y también la reducción del ISD podría ayudar a reducir los precios de las cosas de consumo diario, ¿no? Ahora, los deducibles no han desaparecido totalmente, simplemente ahora tienen una cantidad más baja que pueden ser deducidas. ¿Esto correcto? Es Si es correcto. que es así, si es que es así, ¿qué tipo de deducibles son aquellos que los contribuyentes deben todavía seguir prestándole atención y tener cuidado? Es correcto, es decir, todavía se puede usar los gastos personales, pero no
en el valor que antes se podían usar. Siguen siendo las mismas categorías, es decir, se pueden seguir usando salud, vivienda, alimentación, vestimenta. Con lo cual, los tipos de gastos no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Que ya no se puede tomar como deducción, es decir, digamos que yo antes ganaba $30,000 al año. Podía tomar como gasto deducible alrededor de $13,000 de gastos personales, con lo cual mi base imponible se reducía a $17,000. Ahora ya no puedo tomarlo como gasto deducible, sino como crédito tributario. ¿Qué significa esto? Que calculo mi impuesto en función de los $30,000 que gano anuales y luego de eso, luego de ya calculado el impuesto, puedo usar los gastos personales como un crédito tributario. Con lo cual, si bien debo seguir pidiendo facturas y debo seguir registrando mis gastos personales, el efecto es mucho menor que antes a cuando los tomaba como gastos deducibles. Cuéntenos, abogada Moya, ahora, ¿qué es lo que va a suceder a partir del 1 de enero con respecto a las contribuciones sobre el patrimonio? Correcto, existen dos tipos de contribuciones, aquellas para las personas naturales y aquellas para las sociedades. En el caso de personas naturales, si yo como persona individualmente tengo $1,000,000 o como sociedad conyugal, es decir, pareja, tengo $2,000,000, voy a estar obligada al pago de una contribución. Esto en el caso de personas naturales por un solo año, es decir, una sola vez en el 2022. En el caso de las sociedades, si es que tienen un patrimonio mayor a $5,000,000, van a estar obligadas al pago de una contribución en el 2022 y una en el 2023. Entonces son dos pagos de esta contribución. Y ahí lo importante mencionar es que las compañías que tengan $5,000,000 de patrimonio deben pagarlo incluso si tuvieron pérdidas en años anteriores. Entonces, por ejemplo, un hotel que tuvo pérdidas en 2020 y 2021, si es dueño, ¿no es cierto?, del inmueble, lo más probable es que tenga $5,000,000 de patrimonio y esté obligado al pago de esta contribución, lo cual va a tener un efecto negativo. Háblenos, por favor, con respecto a la desaparición del IVA en ciertos artículos. Usted señala que esto de alguna manera podría compensar a las personas de clase media y también sobre esa eliminación que solamente en 12 días al año para el sector turístico, esa disminución más bien en el impuesto al valor agregado. Correcto. Hay ciertos artículos que se elimina el IVA, que era lo más prudente, ¿no es cierto? Por ejemplo, mascarillas, alcohol, gel al 70%, que era necesario porque hoy se han convertido en ítems de primera necesidad. Y también otros como toallas sanitarias, pañales, etcétera. Esta reforma ya está vigente desde el 1 de diciembre del 2021, con lo cual ya deben poco a poco irse reduciendo los precios. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta una cosa. Se reducen si son directamente importadas, ¿no es cierto? Yo importo una mascarilla y ya al importar no tengo que pagar ese IVA, con lo cual el precio al cliente final es menor. Pero digamos que es una toalla sanitaria y la produzco en Ecuador. Si tengo ítems dentro de mi proceso productivo que igual están sujetos al 12% de IVA, entonces no se va a reducir el precio para el consumidor final porque el productor va a tener que incluir ese 12% que paga en su materia prima en el precio del producto. Entonces, un poco va a depender de si los productos son importados o producidos nacionalmente y sí se debería ver las alternativas para evitar que haya estas diferencias entre productos importados y productos producidos en Ecuador. Hablando de otros beneficios, coméntenos sobre la exoneración del impuesto a la herencia. ¿A quienes llega? ¿Cómo les favorece? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es el mecanismo de operativización? Correcto. Es decir, la masa de contribuyentes que estaban obligados al pago de impuesto a la herencia es porcentualmente menor, ¿no es cierto? No es un gran porcentaje de la población que se veía afectado por este impuesto, pero actualmente sí, quienes hubiesen estado obligados al pago de impuesto a la herencia en transferencias de padres a hijos, ¿no es cierto? Si el causante es un padre y el beneficiario es un hijo o un esposo, ya no está obligado al pago del impuesto a la herencia.
Ahora, esto, si bien se puede pensar que solo beneficia a aquellas personas que estaban obligadas al pago de impuesto a la herencia, puede ser beneficioso en general. ¿Por qué? Porque las personas obligadas a este tipo de impuesto no necesariamente lo pagaban, sino que buscaban los mecanismos necesarios para evitar el pago. Y lamentablemente en ese nivel, ¿no es cierto?, de riqueza, se tienen los medios para evitar el pago. Ahora, ¿qué sería lo positivo que suceda con la eliminación del impuesto a la herencia? Que al no necesitar las personas evadir este pago de este impuesto, no saquen sus patrimonios al exterior, ¿no es cierto? Y los puedan mantener en el Ecuador, con lo cual se dinamiza la economía. ¿Qué pasa, por otra parte, con los impuestos a los consumos especiales? Retirados de algunos ítems, elevados para otros. Hay una protesta ya generalizada de los productores de alcohol en Ecuador, señalando que es una medida atentatoria contra la industria nacional. Sí, ahí el tema del impuesto a los consumos especiales es un impuesto muy especial, ¿no es cierto? Porque no grava ni la riqueza ni el consumo, como es el IVA, sino que lo que busca es eh, gravar consumos que se pueden entender como de riqueza o que se quiere desincentivar, como en el caso del alcohol. Entonces, si bien de forma general puede ser la política pública que se quite el incentivo a consumir alcohol a través de gravarlo con impuestos, ¿esto en qué se traduce? En contrabando, ¿no es cierto? Entonces, el consumidor lo que quiere es pagar un precio que considera justo por los bienes. Si ve que un alcohol producido en Ecuador es más caro que un alcohol que puede ser de contrabando, va a optar por el alcohol de contrabando aun cuando pueda ser peligroso para su salud. Entonces, en ese caso sí, si bien el objetivo puede ser uno, los efectos pueden ser otros en política pública, con lo cual también tenía que haberse tomado en cuenta el tema del contrabando para establecer mayores impuestos en al alcohol. En lo que respecta al impuesto a la salida de divisas, con la disminución de un punto a lo largo de este año, ¿de alguna manera se va a incidir en los precios al consumidor? Debería, debería incidir en los precios al consumidor. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios que se pagan al exterior se sujetan al pago de ISD, con lo cual si el día de hoy se paga 5% de ISD y en octubre del 2022 se paga 4%, el precio de ese producto debería ser menor. E igual en el caso de los productos que se producen en Ecuador, porque las materias primas, los servicios, las regalías que se necesitan para producir esos bienes en Ecuador también están sujetos al pago de ISD, con lo cual debería reducirse el precio. Para finalizar, abogada Moya, sin perjuicio de que usted pueda referirse a cualquier aspecto que considere importante para los ciudadanos conocer y estar atentos ya a partir del próximo 1 de enero, ¿cómo queda en términos de presión tributaria, tanto para personas naturales como jurídicas, Ecuador a partir de este 2022? Sin lugar a dudas, en el caso de personas naturales incrementa la presión tributaria, ¿no es cierto? Vamos a estar sujetos al pago de un impuesto a la renta superior, sobre todo como conversábamos en personas cuyo ingreso es mayor a $2,000 mensuales, que puede ser un porcentaje menor, ¿no es cierto?, de la población. Pero esto, si bien solo afecta a un porcentaje menor de la población, también quita liquidez, con lo cual las transacciones en el día a día se reducen, la capacidad de ahorro se reduce y en función de eso también se afecta a la economía. En el caso de las sociedades, si bien el impuesto a la renta no incrementa, el tema de la contribución patrimonial sí puede tener un efecto negativo para aquellas compañías que, como conversábamos, están sujetas al pago de esta contribución, incluso si tuvieron pérdidas en 2020 y 2021. Con lo cual, lo que se puede esperar del gobierno es que también se ofrezcan más oportunidades para este tipo de compañías y personas que se van a ver afectadas por este incremento en la presión tributaria, como son créditos o reducción de porcentajes de interés. Bien, queremos agradecerle mucho. Han escuchado a la abogada Andrea Moya, experta en derecho tributario
Ella es del estudio Corral Rosales y profesora también de la Universidad Católica en Quito. Nos vamos a una breve pausa.